La presentación de hoy tiene que ver con lo que descubrí como rol como agente de cambio. Cuando empecé esto, que fue lo que les platiqué la semana pasada, empecé con el título de consultor, Jonah. Después, con el correr de los cambios de los años, empecé a decir que más que consultor era terapeuta organizacional. Y en los últimos años me convertí en agente de cambio. Decidí que lo que mejor definía el puesto, más que el puesto, lo que hacía era un agente de cambio. Entonces, la presentación de hoy tiene que ver con ese rol de agente de cambio que, como ustedes vieron, no fue suficiente con lograr mejoras. Haber logrado un cambio positivo fue solamente el inicio de todo lo que siguió. En nuestro rol de agentes de cambio, hay dos partes importantes que les quiero decir. La primera es lo que considero mi legado como Gabriel López. Y por supuesto que ese legado está escrito en la forma de un libro que se llama Tener la razón no es suficiente. Esa fue mi gran lección como consultor, agente de cambio, terapeuta organizacional. Tener la razón, tener la respuesta correcta a la pregunta es solamente el inicio de todo el proceso de cambio, es solamente la plataforma. Pero luego hay que hacer mucha chamba que yo no sabía que tenía que hacer y que descubrí después. En resumen, les puedo decir que la gente contrata o busca un agente de cambio, ojo, porque desean mantener un estado de seguridad y control de algo que es importante para ellos. Y han aceptado que no pueden o que no quieren hacerlo ellos mismos. Esto es bien importante. La gente nos contrata, nos llama, nos busca para hacer mejora. Ellos le llaman mejora. Pero en realidad lo que quieren es mantener el control y sentir seguro algo que para ellos es importante. Su empresa, su familia, su matrimonio, su salud. Y el segundo componente es que obviamente antes de llegar con nosotros, lo van a intentar por sí mismos. Ellos van a buscar por sus medios, con sus conocidos, a su manera, la forma de hacerlo. Y piden ayuda, nos llaman a nosotros, cuando ya lo intentaron, no pudieron, les rebotó y entonces dicen, a ver, ayúdame. En esto hay dos aspectos que son importantísimos. Si hay algún slide importante en la presentación de hoy, es este. Este fue un gran descubrimiento que hice en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios hay dos temas. Algo que se llama Deal Qualifiers y la otra cosa se llama Deal Winners. Un Deal Qualifier es algo que nos da derecho a jugar. El ser muy bueno en algo, el hacer algo muy bien, solamente nos permite jugar el juego. Es un Deal Qualifier. Pero eso solamente nos da el derecho de estar en la cancha. Para ganar el partido se requiere un Deal Winner. Además de un Deal Qualifier, se requiere un Deal Winner. En los negocios no basta con hacer muy bien lo que hacemos. Además hay que saberlo presentar y saberlo vender y tenerlo al precio correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Como agentes de cambio, tener la respuesta, saber analizar problemas, identificar los problemas y encontrar la solución, solamente es un Deal Qualifier. Para ser un verdadero agente de cambio hay que entender el concepto de Deal Winners. Para tener voz en el cambio de la gente, no basta con tener la solución de su problema. Tenemos que saber vendérselo a la persona con la que estamos hablando, a la organización con la que estamos hablando. Si algún slide es importante es este. Si pueden, tómenle foto a esta pantalla porque este es importantísimo. Deal Qualifiers y Deal Winners.
Ok, voy. Un problema que tenemos en nuestra mente es que pensamos en términos de una cosa o la otra. Pensamos que o soy muy bueno en lo que hago o soy muy bueno para venderlo. Ese era el mundo pasado. En el mundo de hoy no es un tema de o, es un tema de y. Tenemos que saber ser muy buenos en lo que hacemos y además tenemos que saber venderlo y tenemos que poder convencer a la gente y bla, bla, bla. Solamente ser un super experto en teoría de restricciones no es suficiente. Hay que saber venderlo, hay que saber presentarlo. Ok. Esta imagen representa nuestro rol como agentes de cambio. Es una de las imágenes que desde mi punto de vista más representa lo que hacemos. Somos el jamón del sándwich. Por un lado están los dueños, directivos, líderes, empresarios, padres de familia, los líderes que quieren asegurar algo, quieren mantener un estilo de vida y no saben cómo hacerlo. Por el otro lado están sus equipos, su familia, sus empleados, sus vendedores, sus hijos. Y nuestra chamba es unirlos a los dos, servir como traductor de lo que unos quieren con lo que los otros también quieren. Sin embargo, no hablamos el mismo idioma. ¿Se acuerdan de la corrugadora? Hablábamos de rollos, metros cuadrados, piezas, entregas a tiempo y completas. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo si cada quien habla su idioma? Entonces, nuestra razón de ser como agentes de cambio no es, antes era hacer Sherlock Holmes y encontrar la solución. Hoy es encontrar la solución más unir a estas dos partes. Así que les voy a platicar mi versión personal, lo que yo viví de teoría de restricciones. Y a lo que yo estoy llamando TOC Plus, teoría de restricciones Plus. La gran idea de teoría de restricciones se resume a esta imagen. En toda cadena hay un eslabón que es el más débil y si quieres mejorar la cadena, enfócate a ese eslabón. La primera chamba de teoría de restricciones fue físicamente resolver ese eslabón. Y se creó algo que se llama Drum Buffer Row. Toda una metodología sobre cómo encontrar ese eslabón, cómo administrarlo, cómo mejorarlo, cómo protegerlo, cómo hacer que ese eslabón se refuerce. De ahí surgieron soluciones para la planeación, para la logística, algo que se llamó Buffer Management. En fin, se generaron un montón de cosas solamente en términos de mejorar ese eslabón. Una vez que se mejoró el eslabón de producción, empezó a haber un jaloneo. ¿Se acuerdan? En planta mejoré la productividad, pero la gente de contabilidad no me entendía. Y entonces empezó a haber un jaloneo con las áreas contables. Oye, pero es que el costo, pero es que las eficiencias, pero es que... Y entonces empezó a haber un jaloneo ahí. Ok, hablemos el lenguaje de contabilidad. Y una vez que empezamos a hablar el lenguaje de contabilidad, surgió el jaloneo por el otro lado. Nos empezamos a jalonear con el área comercial, con ventas. Oye, pero cumple mis pedidos. Oye, pero hay una urgencia. Oye, pero... Entonces, teoría de restricciones siguió creciendo y creciendo y creciendo, fundamentalmente sobre estos tres ejes: operaciones, contabilidad y ventas. Se desarrollaron un montón de herramientas de soluciones como parte de la metodología, pero el problema es que el enfoque fundamental de los que lo estábamos aplicando era la lana. Lo que nosotros estábamos buscando era cómo hacer rentable teoría de restricciones, cómo hacer más dinero de la teoría de restricciones. Sí queríamos ayudar a las empresas, pero primero queríamos hacer lana.
Y en todo eso, perdimos el foco. Se nos olvidó que lo importante no éramos nosotros, sino era la cadena. Y empezó a suceder que todo este circo terminaba siendo cargado sobre los hombros del consultor y de unos cuantos tipos dentro de la empresa que eran como los infectados de teoría de restricciones. Unos bichos raros dentro de la empresa que empezaron a hablar en términos de buffers y de restricciones y que defendían y protegían todo lo que se hacía. Pero el punto es que no todo mundo estaba metido en eso. ¿Qué pasaba cuando esas personas ya no estaban ahí? El sistema regresaba a su estado inicial. Quiere decir, cuando el consultor, cuando los infectados se salían, la cadena regresaba a su estado inicial. De ahí la gran lección de hoy. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer que la solución sea autosustentable. Ojo, como agente de cambio, y como agente de cambio puedo ser dedicado a la producción, dedicado a la contabilidad, dedicado a las ventas, dedicado a la administración, dedicado a la espiritualidad. No se trata de mí, se trata de ellos. Y tengo que hacer que su solución sea autosustentable, que ellos la carguen por sí mismos, sin que yo esté ahí. ¿Y cómo se hace eso? Hay dos elementos súper importantes. Uno, tenemos que asegurar que haya suficiente gente capacitada y equipada, las dos cosas son importantes, para mantener la solución viva, salga quien salga, se vaya quien se vaya. Eso debe volverse parte de la cultura de la compañía, de la familia, de la zona, de la empresa, del equipo. Y dos, debe haber una estructura suficientemente robusta que soporte a quien sí lo quiera hacer. Tiene que haber una red de expertos, tiene que haber una red de materiales, una caja de herramientas, tiene que haber una estructura que les dé soporte. Y así generé lo que yo llamo teoría de restricciones plus, con los refuerzos que les voy a platicar ahorita. A lo largo de mi experiencia con teoría de restricciones, le fui metiendo parches. El primer parche fue como un parche oficial, y digo que fue oficial porque vino del Instituto Goldratt, fue Spin Selling. Y de todo Spin Selling, que es un libro maravilloso que les recomiendo que tengan y lean, ese diagramita que está ahí arriba, esa balanza, para mí fue el gran aprendizaje de Spin Selling. Y esa balanza es esta imagen. En esta balanza tenemos de un lado el lenguaje del comprador y del otro lado el lenguaje del vendedor. Esto es bien importante. Cuando vendemos algo, cuando presentamos una solución, hablamos de las características de nuestra solución, de los atributos de nuestra solución, en el lenguaje de nosotros, los que lo fabricamos y lo vendemos, no en el lenguaje de quien lo va a comprar. Y aquí les voy a platicar una de mis experiencias más tremendas en este caso. Trabajé varios años con varias universidades. En todos los folletos de venta, publicidad y promoción de una universidad, eventualmente hablan de la excelencia académica. Cuando yo hablo de la excelencia académica, ¿es lenguaje del comprador o lenguaje del vendedor? Es lenguaje del vendedor. Y cuando yo hablo de la excelencia académica, me pregunto, ¿la excelencia académica es un tema que le interesa a los muchachos, a los chicos que se van a inscribir? ¿Ese es su lenguaje? ¿Verdaderamente es algo que les preocupa a los muchachos que se van a inscribir?
La mayoría de las veces no. A los muchachos lo que les interesa es la cafetería, los campos de deportes, las chicas y los chicos con los que se van a encontrar. Y entonces la excelencia académica, ¿qué rayos? Ojo, como vendedores de ideas, de productos, de servicios, esta escala es fundamental. Mientras más hablemos el lenguaje del vendedor, la aguja se va a ir hacia la no compra. Mientras más hablemos el lenguaje del comprador, la aguja se va a ir más hacia la compra. Parece bien tonto, pero es fundamental. Y les puedo hablar de gente que vendía acero inoxidable y todavía vende acero inoxidable y sigue hablando de austenítico y ferrítico y de los grados del acero, cuando al cliente lo que le interesa es otra cosa, joyería, lo mismo. Hace 8 días hablábamos de ser lapidario. ¿Ese es lenguaje vendedor o lenguaje comprador? Bueno, en fin, ese fue mi primer parche. Segundo parche en mi solución de teoría de restricciones. Este parche surgió porque en algún momento de la historia de los ejecutivos, todo ejecutivo que se llamara persona seria andaba con una agenda, las famosísimas agendas Franklin. Todos los ejecutivos que se las daban de ejecutivos teníamos que traer una, yo incluido. Y claro, el negocio estaba en que año con año había que ir a comprar los repuestos de hojas para mi agenda. Buscando mis repuestos para la agenda, me encontré en la tienda de Franklin con ese libro que está ahí, que se llama Gaining Control. Y en ese libro, Gaining Control o Ganando Control, existía algo que se llama la ventana de creencias dentro del modelo de la realidad, del reality model. Yo, cuando me explicaban la nube, los conflictos y el tema de los paradigmas, yo no acababa de entender cuando me decían paradigma de qué me estaban hablando. Fue hasta que vi este modelo y entendí la ventana de creencias, que un paradigma se refiere a una creencia que yo tengo en mi mente. Y que esa creencia dicta el comportamiento y el resultado que yo obtengo. Las creencias que tenemos, los paradigmas, los traumas, dictan nuestro comportamiento. Y si queremos cambiar los resultados y los comportamientos, tenemos que cambiar las creencias. Fue hasta que vi este diagrama que entendí el tema de los paradigmas y cómo romper los conflictos. Tercer parche. El tercer parche, una vez más, coincidencia, es un libro que se llama Crucial Conversations. Este libro cayó en mis manos al día siguiente que yo tuve una conversación muy seria con mi hija y donde metí la pata y le dije lo que no le tenía que decir, lo que yo pensé que le tenía que decir, que era, a ver, hija, ya, tienes que enfrentar la vida. Después de leer este libro, entendí que manejé la conversación con las patas. Y ese diagramita que está ahí es lo más valioso que yo entendí de Crucial Conversations. Así que ahí les va ese diagramita. Fíjense lo que dice este diagrama. Nuestras historias crean nuestras emociones. Nosotros creamos nuestras historias. Y fíjense la cadena de eventos. Toda esa cadenita empieza con un cuadrito azul que dice, yo, Gabriel, actúo, hago algo. Como consecuencia de eso, ustedes me ven, me escuchan. Y como consecuencia de eso, desarrollan una historia en su mente
que les explica mi comportamiento. Basados en la historia que ustedes crean en su mente, generan un cierto sentimiento. Basados en ese sentimiento, ustedes actúan. Y ahora yo veo ese comportamiento. Yo escucho lo que me dicen. Y ahora yo interpreto y explico su comportamiento con una historia, genero sentimientos, actúo. Y aquí se genera una elipse, en donde nos la pasamos interpretando lo que según nosotros vemos. Es que pusiste cara, es que hiciste, es que... Y yo lo interpreté como yo pensé que tenía que interpretarlo. Pero fui yo. Este siglo me permitió entender que la gente reacciona a lo que ve, no necesariamente por lo que pasó, sino por cómo lo interpretó. Cuarto parche. Mi cuarto parche se lo debo a Michael Porter. Michael Porter, en su libro La ventaja competitiva, presenta un concepto que se llama la cadena de valor, de value chain. En ese diagramita, que es este, presenta cómo todo sistema, toda organización, todo equipo con un propósito, inicia con una cierta insatisfacción, hace una serie de cosas y lo que desea es que del otro lado haya una satisfacción de alguien. Este diagrama, que se lo debo a la gente de Shaza, porque eran fanáticos de este diagramita, me permitió entender de manera simple y poder presentar de manera simple en dónde está la restricción de un sistema. Muchas veces, cuando hablamos de las restricciones, no acabamos de ver la pintura global porque es muy compleja. Este diagrama me permite entenderlo. El quinto parche es para mí la bomba atómica. Después de teoría de restricciones, para mí el quinto parche es el descubrimiento más importante de mi vida como consultor. Por cierto, este libro me lo tropecé una vez que iba con Rob a ver un partido de básquetbol y como llegamos una hora antes nos metimos en una biblioteca y me llamó la atención este librito que se llama Business Model Generation. Me llamó la atención porque, entre otras cosas, el sentido en el que está escrito no es vertical, sino es horizontal. Y me encantó porque al ojearlo está lleno de ejemplos, de diagramas, está hecho para piedritas como yo. Así que me encantó ese libro. Lo compré, lo empecé a aplicar y dije, wow, esto está fenomenal. Y después sacaron el siguiente libro que es The Value Proposition Canvas. El lienzo para la propuesta de valor. Y nunca voy a olvidar que trabajando con una compañía muy importante de productos alimenticios, me acuerdo que tenía yo a los 11 vicepresidentes en una sala de juntas junto con el presidente. Y les pregunté, a ver, ¿cuál es la propuesta de valor de su organización? Tenía 11 vicepresidentes más el presidente y obtuvimos 15 versiones de lo que era la propuesta de valor de la empresa. Ya se pueden imaginar que con 15 propuestas de valor había 15 versiones de lo que se tenía que hacer, 30 proyectos y 52 cosas pasando, todas chocando con todas. Eso me permitió crear lo que yo llamo un Jonah con esteroides. Teoría de restricciones es el centro, es la columna vertebral, pero para soportarlo, para poderlo vender, se requieren los otros elementos, desde mi punto de vista. Hay muchos más, y he leído mucho más, y he inyectado mucho más, pero estos 5 elementos para mí son partes indispensables
de un agente de cambio. Entendiendo que nuestro rol es unir, quiero presentarles también lo que para mí es el gran dilema que invariablemente van a enfrentar. Yo lo he enfrentado en 1000 veces. En general, la gente quiere estar bien. En general, yo al menos todavía no escucho a una persona que me diga, Gabriel, yo quiero fastidiar mi vida. Yo quiero vivir incómodo, con dolor, horrible. En general todo el mundo quiere estar bien. Para estar bien, hay dos grandes condiciones necesarias. Una, hay que lograr cosas. Y dos, hay que mantener esas cosas. Porque solo lograrlas para perderlas no genera esa sensación de bienestar. Queremos lograr cosas y mantenerlas. Esas dos condiciones necesarias nos generan un conflicto. Porque para lograr cosas, normalmente tenemos que cambiar, tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Mientras que para mantener las cosas, lo que buscamos es no cambiar, es defender, es poner barreras para no perder. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? ¿A lograr o a defender? Y eso genera tres posiciones muy clavadas en el mundo. Hay gente que está en la defensa, defendiendo sus cosas. Hay gente que está en la media, tratando de dar juego, tratando de ser sándwich. Y hay gente que está en la delantera, tratando de meter goles, tratando de crear adeptos, tratando de crear gente. Pero hay gente que está tratando de defenderse. Y eso genera un gran conflicto. Porque eventualmente nos definimos en una posición. Yo soy portero. Yo soy centro delantero. Yo soy defensa. Y ahí nos colocamos. Nosotros solitos nos posicionamos y nos hacemos nuestra vida en una posición. Y sentimos que esa es nuestra función en la vida. Pero ¿se acuerdan de lo que les dije de las dos? Que no era un O, sino un I. Originalmente, como agentes de cambio, nuestra chamba era solucionar problemas. Esa era originalmente nuestra posición en la delantera. Yo te soluciono problemas. Pero para ser un verdadero agente de cambio, no solo debo solucionar problemas, además debo ayudarte a integrar al equipo para que la puedan ejecutar. Debo ayudarte a integrar al equipo para que esto dure, para que se quede. Por lo tanto, un verdadero agente de cambio no solo es solucionador más integrador. La caja de herramientas es para mí la imagen anterior. Si ustedes lo pueden lograr con su pura personalidad, felicidades. Son mis héroes. Y ahora, Rob, me voy a robar algo que es muy tuyo. Para ser solucionador integrador son tres grandes elementos. Uno, hay que aprender a lograr acuerdos. El paso número uno siempre es lograr acuerdos, porque cuando la gente no está de acuerdo, aunque diga que lo está, más tarde todo se va a caer. Entonces, lo primero es lograr verdaderos acuerdos de profundidad. Y las herramientas que yo utilizo para lograr acuerdos es la propuesta de valor, el canvas del modelo de negocio, la cadena de valor de Porter. Y es importantísimo al inicio definir los medidores. ¿Cómo vamos a medir tu avance? Él usaba una frase que para mí era muy poderosa. Dime cómo me mides y yo te digo cómo me voy a comportar.
Si tú me mides por horas, yo te voy a dar horas. Si tú me dices por piezas, yo te voy a dar piezas. Si tú me mides por utilidades, yo te voy a dar utilidades. Dime cómo me mides, yo te digo cómo me voy a comportar. El acuerdo debe terminar en un acuerdo sobre cómo nos vamos a medir. No basta con decir, te quiero mucho, me quiero casar contigo. Sí, ¿y cómo lo vamos a medir? ¿Cuál va a ser el medidor? El número de hijos, el número de horas que pasamos juntos, los años que pasamos juntos. ¿Cuál es el medidor? ¿Cómo lo medimos? Ok, paso 1, lograr acuerdos. Paso 2, hay que alinear el sistema tomando como base el acuerdo al que llegamos. ¿Se acuerdan? El paso 3 de los 5 pasos es subordinar al sistema. En la versión más simplificada de Rob es alinear. Y para alinear, yo utilizo todo el pensamiento sistémico de teoría de restricciones. Para poner de acuerdo a todo mundo, uso lo que tenga que usar. Pero para alinearlos, para convencerlos, para explicarles, uso el pensamiento sistémico. Acordar, alinear. Y ahora sí, podemos avanzar. Mucha gente empieza a avanzar antes de acordar. Y si avanzamos sin haber tenido acuerdos reales, se nos va a caer el avance. Para lograr avanzar necesitamos gestión del cambio, gestión de operaciones y gestión de proyectos. Son mis 3 grandes herramientas. Cosas que me parecen importantísimas. La primera es las 3 zonas. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Las 3 zonas. Una, la zona de confort. Ojo, la zona de confort no habla de un confort físico. A veces la zona de confort es muy incómoda, es muy dolorosa. Es un confort mental. Es donde estamos cómodos mentalmente porque ya no tenemos que pensar. Entonces, la zona de confort tiene que ver con nuestra comodidad mental. 2, la zona de aprendizaje, que es donde estamos en este momento. Y 3, a la tercera zona le da 3 nombres. La zona de pánico, la zona mágica y la zona de lo desconocido. Normalmente cuando aprendemos cosas, tendemos a regresar a nuestra zona de confort. En lugar de irnos a la zona mágica o a la zona de lo desconocido, regresamos a la zona de confort. Y de ahí el siguiente concepto importante, el conflicto entre la tensión emocional y la tensión creativa. Ese conflicto entre la tensión emocional y la tensión creativa hace que no nos atrevamos a hacer lo que tenemos que hacer. Nos da miedo. Y ahí dice algo muy interesante. No solo es miedo a perder lo que tenemos, puede ser miedo a perder lo que somos. En el camino nos perdemos nosotros mismos.